Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno que están conectados con nosotros esta noche. Estamos muy emocionados en esta noche por lo que Dios está haciendo con nuestra iglesia. En este momento queremos dar unos cuantos anuncios, como siempre lo hacemos, hermanos. No se olviden de que tenemos 3 maneras de dar en línea. Eso es por el Zelle, también en nuestra página. Y también, hermanos, ustedes pueden hablar con la hermana Cindy para dar su ofrenda, su diezmo. Tenemos oración en el día 11 y 25 de mayo. No se olvide, hermano, que ahora estamos congregando en la iglesia y también vamos a regresar a nuestro horario con oración. Tenemos la celebración del Día de las Madres que viene pronto, hermanos. No se olviden que tienen que comprar algo para sus madres. Es un día especial y en nuestra iglesia vamos a tener una celebración. No se olviden de eso. Queremos todos que puedan estar ahí. Ojalá que puedan asistir en ese día. All right. Dios es bueno para con nosotros y qué bueno que estamos aquí esta noche, hermanos. Tenemos un evento especial esta noche. Con nosotros esta noche tenemos el evangelista internacional, también misionero de Singapur, el hermano Zen Sea. Él está aquí para compartir su testimonio y para mí es algo muy especial porque he seguido su ministerio por muchos años y un año atrás lo encontré en una conferencia y empezamos a hablar y el hermano es muy amable, pero lo invité esta noche para compartir su testimonio y lo que sea, lo que Dios tiene en su corazón, que Dios lo use grandemente. Ahora les quiero presentar el hermano Zen Sea. Brother Sea, thank you for being with us here tonight. Yo voy a interpretar para el hermano. Gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios te bendiga y predica a nosotros. God bless you, brother, and please preach to us tonight. Share what's on your heart. Amen. Amen. Gloria a Dios. All right. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Brother and Sister Sanchez, thank you so much for having me be able to share with you today. Dios le bendiga, hermano y hermana Sánchez. Gracias por invitarme a compartir con ustedes este día. Amen. And it's an honor to be here in this unprecedented time sharing the message from God. Y es un honor estar aquí compartiendo el mensaje de Dios. Amen. And today here, I want to bring you to the book of Luke chapter 8, starting from verse 43 to 48. En este día te quiero traer al libro de Lucas. And verse 43 is start with, and a woman having an issue of blood 12 years, which has spent all her living upon physician, neither could be healed of any, came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stanched. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and they that were with him say, "Master, the multitude thrown thee and pressed thee, and sayest thou, Who touched me?" And Jesus said, "Somebody has touched me, for I have perceived the virtue is gone out of me." And when the woman saw that she was not here, she came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what it caused she has touched him, and how she was healed immediately. And he said unto her, "Daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. Go in peace." Amén. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 8, 43 a 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es él que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime,
y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amen. Amén. Now, we're looking at a woman that has an issue here for 12 years. Ahora estamos viendo una mujer que ha padecido por 12 años. And 12 years is a long time. It's not 12 months. It's not 12 weeks. But this lady has been suffering from a disease for this long. 12 años es un largo tiempo, es mucho tiempo. No estamos hablando de 12 semanas o 2 meses, es 12 años, es mucho tiempo. But she has went to the best doctor she can ever find and trying to solve a physical issue, but nothing happened. Y ella fue a todos los doctores tratando de resolver algo físico, pero nada podía arreglar lo que ella tenía. I don't know if I'm suffering for 1 month, I will be in trouble because I would not be able to handle like her in 12 years. Yo no sé cómo lo hizo porque si yo padecía por 1 mes, yo no podía aguantar, pero ella por 12 años es mucho tiempo. And I can see that this is very desperate. Okay, say that one more time, brother. I can see that the lady is very desperate. Y puedo ver que la hermana está bien desesperada. Amen. But when she heard that Jesus was in town, that she went on to search for Jesus. Pero cuando ella escuchó que Jesús estaba en su ciudad, ella empezó a buscar por el Señor Jesucristo. Can you imagine? Her body was so weak. For 12 years she has been saved, but she made her way to go close to Jesus. Imagínate, hermanos, su cuerpo estaba cansada por 12 años de padecer, pero como quiera ella buscaba al Señor Jesucristo. Oh, she began to start forcing herself and squeeze and go right in front of Jesus. La puedo ver como que estaba empujando y forzándose para acercarse al Señor Jesucristo. And finally she came behind of Jesus and began to touch the border of his garment. Y finalmente se encontró atrás del Señor Jesucristo y extendió su mano para tocar el borde de su cuerpo. Oh, hallelujah. De su Hallelujah. When she began to touch the garment of Jesus, amen, hallelujah, something happened to her. Y cuando ella tocó el manto del Señor Jesucristo, algo sucedió en ella. The Bible says that immediately her issue of blood begins to plunge. La palabra dice que inmediatamente el flujo de sangre paró. But you know at this point that Jesus is very busy. He's going from one city to another. Pero dice la palabra que Jesucristo estaba muy ocupado yendo a una ciudad al otro. And there are a lot of people that walking around her and surround him, Jesus. Y hay bastante gente que están andando, caminando alrededor de Jesucristo. And Jesus stopped and said, "Who touched me?" Y Jesucristo paró y dijo, ¿quién me ha tocado? Oh, the disciples all look around and Peter said, "Master, the multitude throng thee and press thee and said down, who touched me?" Y los discípulos viendo alrededor y vieron la multitud y dijeron, maestro, todos están tratando de tocarte. ¿Y cómo puede decir quién me ha tocado? Oh, Jesus said, "Oh, you don't know, Peter. Somebody had touched me, for I perceive that virtue is gone out of me." Jesucristo dijo, no importa, puedo reconocer que alguien me ha tocado porque yo sentí que virtud, poder salió de mi cuerpo. Amen, amen. What I want to tell you is that this lady, when began to start touching Jesus,
because she began to revive. Yo sé que algo sucedió cuando ella tocó al Señor Jesucristo porque ella empezó a sentir como que estaba viviendo de nuevo. If you look at the dictionary, the meaning of revive means to say that she has been restored to life. Si empiezas a buscar lo que quiere decir la palabra vivificar, dice que algo está restaurando. She has regained her life. Ella recobró su vida. She received new strength. She Recibió received energy. Recibió nuevas fuerzas, nueva energía. Amen. She has been revitalized. Amén. Ahora está vivificada. Oh, she has been refreshed. Ahora refrescada. And that's what the meaning in the dictionary, the word revive means. Y eso es lo que quiere significar la palabra vivificar. Oh, hallelujah. Amen. If you are sick in the body for 12 years, amen, when you touch the garment of Jesus, something happened to your body. You will run and scream. Praise God. Aleluya, si estás enfermo por 12 años, si te encuentras con enfermedad por muchos años, solo tienes que tocar el borde del manto del Señor Jesucristo y algo va a reedificar en tu cuerpo. Amen. That's why, hallelujah, she realized that something, hallelujah, miracle happened to her body. She was so afraid. Reconoció que algo sucedió en su cuerpo. Hallelujah. I missed that last part, brother. She was so afraid that Jesus knew about it. She hid herself. She hid behind something else. Estaba tan temerosa que el Señor Jesucristo sabía lo que estaba pasando, que se escondió atrás de la multitud. And finally she realized that Jesus knew about it. She began to declare and say, it is me. It is me. Hallelujah. Something happened to me. Finalmente reconoció de que no se podía esconder más porque el Señor Jesucristo sabía que era ella y levantó su mano y dijo, sí, era yo que tocó el manto de tu borde. Amen. Hallelujah. The Bible says, and Jesus said unto her, daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. Go in peace. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo dijo, hija, no hay que temer, ve en paz porque tu fe te ha salvado. Oh, hallelujah. She has been rejuvenated. Hallelujah. She has been regenerated. Ahora está refrescada, ahora tiene energía el Señor. Amen, hallelujah. That Jesus had instantaneously revived what no medical doctors have been able to do in 12 years. Porque el Señor Jesucristo reedificó lo que cualquier doctor no podía salvar o sanar en su cuerpo. Inmediatamente el Señor lo hizo. Amen. Hallelujah. If you look at me, you say, wow, today, hallelujah, this Chinese man, he looks so nice. He had a tie and a suit. Si me ves en esta noche, puede ser que estás pensando, oh, mira, este hombre chino se mira tan de buen parecer y tiene su corbata y su traje y se mira muy bien, el hermano. Oh, maybe you say, whoa, maybe he looked like Jackie Chan. Puede ser que estás diciendo que, se parece a Jackie Chan. Amen. But I want to let you know I have the Holy Ghost. That Jackie Chan do not have the Holy Ghost. Pero déjame decirte algo esta noche. Yo tengo el Espíritu Santo y el hermano Jackie Chan no tiene el Espíritu Santo. Oh, I have been baptized in the name of Jesus. But Jackie Chan have not been baptized. He sido bautizado en el nombre de Jesús, pero Jackie Chan no ha sido bautizado en el nombre de Jesús. Amen. That makes the difference. Amen. Hallelujah. Y eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que hace la diferencia. Amen. And did you know that at the age of 9 years old, I was in Singapore on the street selling heroin and marijuana to the American GI that fought the Vietnam War. Déjame decirte algo, a los 9 años de edad, yo estaba vendiendo drogas a los soldados americanos que estaban ahí viniendo de Vietnam.
And by the time I was 12 years old, I became a heroin addict. Y a los 12 años, me encontré como un drogadicto de heroína. Amen. Hallelujah. That I was heroin addicted for 22 years. Yo era un adicto de heroína por 22 años. And went to the maximum security prison 4 times. Y me llevaron al máximo de la seguridad del prisión 4 veces. And every time I tried to stop taking heroin, I could not. Y cada vez que trataba de parar de tomar esa heroína, no lo podía hacer. And the first time that they come and rape me, they catch me, and I was only 18 years old. A los 18 años de edad en la prisión me violaron y me golpearon a los 18 años de edad. And that is the first time I went to the maximum security prison. Y eso solamente era el primer momento, el primer tiempo que fui a esa seguridad máximo de prisión. That you have to understand that the prison in Singapore is different from America. Tienes que entender que las prisiones ahí en Singapur son completamente diferentes de lo que se encuentra aquí en América. In America, the prison, they call it Hotel California. En los Estados Unidos dicen de la prisión lo llama Hotel California. Amen. In prison in Singapore, you do not have anything. You do not have a pillow. You do not have a mattress. You do not have a mat. You sleep on the floor for the rest of your duration. En el prisión ahí en Singapur no te dan nada, ni siquiera una almohada, ningún colchón, nada. Tú tienes que dormirte en el piso durante todo el tiempo que tienes que cumplir. Amen. Hallelujah. And I came out, hallelujah, the very first time, hallelujah, the very first minute, I was back again on the street on heroin. Yo recuerdo que cuando salí la primera vez de esa prisión, en el mismo momento que salí, me encontré de nuevo haciendo drogas, heroína. I went back again the second time and came out the second time and went back again the third time. También sucedió cuando salí el segundo vez y también el tercer vez. And life has no change. I've been going through the cycle of addiction again and again. Nunca había cambio porque estaba sucediendo cada vez. Era un ciclo. Cada vez que salía, entraba en las drogas de nuevo. Oh, when I came out the third time, I was so addicted because in the prison they even have heroin. Y la tercera vez cuando salí, yo estaba completamente lleno de drogas porque hasta en el prisión había heroína y drogas. When I came out, I was so addicted that I had to smoke, and I smoked 1 pound of heroin a month. Y cuando salí el tercer vez, estaba tan adicto a las drogas que tenía que fumar de nuevo. 1 libra tenía que fumar para sentir bien. But in my country, when you are caught with 15 grams of heroin, they will hang you. Pero en mi país, en Singapur, cuando te encuentran con drogas, si tienes 15 gramos de drogas, te van a colgar. 1 pound is 485 grams. 1 libra de heroína es 480 gramos de heroína. And if you are caught for 15 grams in your possession, they would hang you. Y si te encuentran con 15 gramos, te colgan. But on the Sunday afternoon, I went and I bought a 1 pound of heroin and brought it back to my apartment. Pero en ese domingo yo compré 1 libra de heroína y me fui a mi apartamento. Oh, when you have 1 pound of heroin, oh, that very night, you will smoke and smoke until the wee hour. You will high on heroin. Cuando eres drogadito y tienes 1 libra de heroína, vas a fumar y fumar y fumar y nadie te puede detener. Vas a prenderte completamente con las drogas. On Monday morning, and in the early hour of the morning at 6 a.m.,
began to start coming to my apartment, cutting my padlock and crowbar my door, and came into my apartment. Y en esa próxima mañana la policía entraron en mi apartamento y rodearon mi apartamento y entraron. And when I realized that the police were in my apartment, I had no way to run. They surrounded me. Y cuando realicé que los policías estaban en mi apartamento, yo no podía correr porque estaba rodeado de policías. And in my bedroom, next to my bed, and I have a bedside table, I have the 1 pound of heroin sitting on the table. Y en mi recámara, a un lado, yo tenía 1 libra de heroína ahí, enfrente de todos. Oh, when they came into my room and they began to start surround me, and I realized there were police were in the apartment, I knew I was going to die. Y cuando ellos entraron y realicé que todos estaban rodeándome, yo sabía inmediatamente que yo iba a morir. Oh, that 1 pound of heroin sitting on the bedside table. Oh, I knew. Oh, my dying feeling was just all over me. Yo podía sentir como la muerte me cubrió cuando yo reconocí que tenía esa libra enfrente de todos en la mesa. I came from a Buddhist family for 3 generations. Vine de una familia de budistas por 3 generaciones. And my grandparents and my parents and myself, we were Buddhists, and we would go to the Buddhist temple and to pray to Buddha for different needs. Mis tatarabuelos, mis abuelos y mis padres, todos eran budistas y así era mi familia. I knew for 22 years I had this addiction, but I could not get rid of it. Yo sabía por 22 años de mi vida tenía esta condición de ser adicto y no podía disolver eso de mi vida. My mother has gone to the famous Buddhist temple in Thailand, Malaysia, and prayed for her one and only son. Mi mamá fue a ese templo de Buda que es muy reconocido y ella oró por muchas horas orando por su único hijo. Every time she come home, she will come to my apartment and visit me, and she will come to my bedroom and she will look at me. I will be so high on heroin. Y cada vez que venía a mi apartamento, entraba y me miraba y yo estaba completamente prendido de las drogas. Mom would cry and cry because she knew if I ever get caught, I'll be sentenced to death. Ella lloraba y lloraba porque ella sabía si me pescaron con esas drogas, me iban a matar. Oh, that wee hour in the morning, I was so desperate, I didn't know what to do. I knew that Buddha wasn't working. Y tempranito en esa mañana, yo estaba tan asustado, yo no sabía qué hacer y sabía una cosa, que Buda no me podía ayudar. Oh, Brother Sanchez, hallelujah, when you knew, hallelujah, the dying feeling that you could not go anywhere, amen, that very moment I began to call. I said, Jesus, help me. Oh, hermano Sánchez, cuando sientes la muerte viniendo a tu vida y sabes que vas a morir, hay una desesperación que se levanta en ti. Yo empecé a clamar en el Señor Jesucristo. Oh, they came into my apartment. They began to start searching everywhere for the heroin because they knew that I have the 1 pound of heroin with me. Entraron en mi apartamento y empezaron a buscar en mi apartamento porque ellos sabían muy bien que yo tenía esa libra de heroína. Amen, amen, hallelujah. They searched and searched and searched, but they could not find any heroin in the bedroom. Buscaron y buscaron en todo el apartamento, pero no podían encontrar ningún gramo de heroína en mi apartamento. Oh, we have a police officer that came to the bedside table and began to start pulling out the drawer. Oh, I want to tell you, my heart would just drop because the heroin was sitting on the table. Y déjame decirte, uno de los policías, el jefe de las policías, empezó a venir a mi cuarto y entró y tocó esa mesa. Había un gabinete de esa mesa, lo abrió buscando la heroína y la heroína estaba sentado arriba de la mesa. Oh,
they searched and searched and searched, but they could not find it. Y buscaron y buscaron y buscaron, pero no lo podían encontrar. Oh, with the handcuffs on my back, and I was thinking why they could not see the heroin on the table. Y yo empecé a pensar cómo no podían ver la heroína arriba de esa mesa, así atado de mis manos, arrestado enfrente de todos. No podía reconocer y saber por qué no lo podían ver. Church, I want to let you know, hallelujah, there is power in the name of Jesus. Iglesia, déjame decirte algo. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, hallelujah. When I called upon the name of Jesus, something happened. They shut the eyes of the officers. Oh, aleluya, déjame decirte, cuando yo empecé a clamar en el nombre de Jesús, algo sucedió en la vista de la policía. No podían ver el heroína. Oh, hallelujah. At that moment, I felt like this lady, hallelujah. I have given a new strength. I have given a new energy. Amen. I have been regenerated. En ese momento yo también sentía como esa mujer. Yo no tenía energía, no tenía ganas para vivir, pero en ese momento inmediatamente yo sentí la energía de Dios, nuevas fuerzas que venían a mí. Amen. Hallelujah. I felt such a revival. Hallelujah. Revival began to come all over me. Sentí vivificado, sentí un nuevo avivamiento en mí, me cubrió completamente. Amen. They were so disappointed they could not find any heroin. They took me back to the police station and they began to sentence me in there for another 8 years. Y déjame decirte, estaban tan enojados porque no podían encontrar esa heroína que me llevaron a la prisión de nuevo y querían ponerme por 8 años. Oh, 8 years is a long time. I want to let you know, amen, hallelujah. I went back in without any possession of heroin, just for consumption of heroin. They sentenced me 8 years. Déjame decirte, estaban tan enojados que me dieron 8 años. Ni siquiera podían encontrar la heroína, pero me pusieron en la prisión solamente por consumir la libra de heroína. So I went back to the prison now, this time for the 4th time. Ahora estoy volviendo al prisión, ahora por el cuarto vez por heroína. And after my withdrawal of heroin, I came out to them. I said, I want to go to the chapel service. Y después de todo lo que tenía que pasar para que las drogas salían de mi cuerpo, todo el dolor y todo eso, un día salí y dije, yo quiero ir al culto de la iglesia ahí en el prisión. Amen, hallelujah. And I went, hallelujah, and that was my very first time that I went into the chapel service, and that's where I saw brother and sister Wallaby. Ahora esta era el primer vez que ha entrado en la iglesia en el prisión, quería ir, y cuando entré en esa iglesia del prisión, ahí me encontré con el hermano Willoughby y su esposa. Because I knew there is something about the name of Jesus. Porque yo sabía que había algo poderoso en el nombre de Jesucristo. Amen. I went to the service to find out more about who is this Jesus. Amén. Fui al servicio para saber más y encontrar más a través de este Jesucristo. Quería saber más de él. Amen. I start going into the Bible study. Amen. Hallelujah. Every week, every Tuesday afternoon. Y de ese punto, cada martes empecé a ir a los estudios bíblicos para saber más de él. Oh, hallelujah. Without fail, every Tuesday, I would look forward to the chapel service. Y yo no me perdía ningún martes. Cada martes yo iba a los servicios de los estudios para oír los estudios bíblicos. Amen. Hallelujah. And I was in the Bible study with brother and sister Wallaby, learning the word of God. Y ahora yo estaba en el estudio bíblico con el hermano y su esposa Willoughby, sabiendo y oyendo la palabra de Dios. Oh,
praise God, hallelujah. I felt such a revive, hallelujah, amen, when I was in the Bible study. Gloria a Dios, yo sentí un avivamiento en mí en esos estudios bíblicos. Oh, I felt such an instantaneously revive in my body. Yo sentí instantáneamente, hermanos, que algo se levantó en mi vida. Avivamiento estaba en mí. And after 3 months in the Bible studies, one morning they came up to me. They said, "You are a hardcore criminal. You are hardcore drug addicts. We were going to take you out and give you a whipping." Y un día después de los estudios bíblicos, los oficiales ahí se me acercaron y me dijeron, sabemos que eres un criminal, sabemos que eres drogadicto, vamos a salir, te vamos a traer a este lugar y te vamos a golpear. And you hear about that very often in Singapore, and criminal, they will whip them. Y si no sabes, en Singapur, a los criminales lo que hacen con ellos y les golpean con látigo. Oh, that morning when they took me out, they went and took me into the room and began to tie me out. Y esa mañana cuando me llevaron afuera, me pusieron en una posta y me ataron ahí. And the man that came, hallelujah, he was 300 pounds and he was tall, and he took a cane and he began to start swinging. Y el hombre que vino para golpearme era 300 libras. Tenía 300 libras, fuerte y alto, y empezó a jalar ese látigo en el aire. But I was all tired out, but I couldn't see him, but I could hear that the cane was just going shoo, shoo, shoo. Y yo no podía ver lo que estaba sucediendo, pero yo podía oír ese látigo, ese bastón que estaba cargando ese hombre en el aire. Oh, because you're trying to anticipate when the cane is going to come and Yeah. hit your body. And I waited and waited. Y déjame decirte, cuando estás escuchando esto, estás tratando de anticipar lo que va a suceder y nomás estás esperando y esperando. Oh, but I couldn't see this man coming and going, but I could hear the 3 loud steps. This man began to start running and lift up his body 300 pounds and began to whip me. Y no podía ver lo que estaba sucediendo, pero yo escuché, oí cada paso que tomó ese hombre con su velocidad, hermanos, vino y empezó su proceso de golpearme. Oh, when the cane landed on my body, I thought, wow, this is so painful. I have never been so hurt before. Y cuando ese bastón tocó mi cuerpo y golpeó mi cuerpo, sentí un dolor demasiado diferente. Nunca he experimentado dolor como esto. Oh, the next thing I knew, the second stroke came down again. Y de repente el segundo golpe pegó mi cuerpo. Oh, the third stroke came down again. Y ni siquiera podía respirar. Y el tercer me pegó. Oh, at this point, it was so painful that my body started shaking. My leg would start shaking and wavering. A este punto estaba lleno de dolor al punto de que mi cuerpo empezó a temblar. Mis piernas no podían soportar el dolor. Oh, when they were done with me, they didn't even give me any Tylenol. They straight away they throw me back to the cell and lock me up. Y cuando terminaron conmigo, ni siquiera me dieron medicamento para el dolor. Solamente me llevaron a la prisión de nuevo y me tiraron en la prisión. Oh, hallelujah. But that afternoon, it was a Tuesday. That afternoon, Brother Willoughby came for the Bible study. Oh, I went into the Bible study. Y perdón, esto era antes del estudio bíblico. Y cuando sucedió eso y me encontré en la prisión, me tiraron allí. Ese día era el martes y el hermano Willoughby empezó a buscarme en la prisión y me encontró. Amen. Hallelujah. I want to share with you today. It's a miracle of God. Déjame compartir contigo. Es un milagro de Dios. Amen. There were 4 police officers that came to my apartment to catch me. Hallelujah. But they could not see the one heroin sitting on the table.
Déjame decirte, había 4 policías oficiales que vinieron a mi apartamento y no podían ver la heroína que estaba en la mesa. Amen. That is a miracle because God blinded all their eyes. Eso es un milagro porque fue Dios que cegó esos policías. Amen. Hallelujah. That's why I felt, hallelujah, so rejuvenated. Hallelujah. I felt so, hallelujah, hallelujah, energized. Y por eso sentí tan renovado y con bastante energía como un nuevo hombre. You know, when you are revitalized, amen, hallelujah, then nothing can stop you. Cuando estás renovado, sientes como que nada te puede detener. Oh, at this point, I was serving 8 years in the prison. Y a este punto, 8 años estaba cumpliendo en el prisión. Amen. After the caning, I did not give up. I still continued back into the Bible studies. Y después de los golpes del bastón, yo no me rendí. Yo seguía yendo a los estudios bíblicos. Amen. Don't let little things set you back on that. No dejes que las pequeñas cosas te detienen cuando estás siguiendo al Señor. Amen. Sometimes little things happen in our life. We felt such a setback. We began to fall away. We began to leave God. A veces son las pequeñas cosas que suceden en nuestras vidas que empezamos a caernos y volvernos al mundo y dejamos el Señor. When they came me after caning, I did not, hallelujah, I continued to look forward to search for God. Pero déjame decirte, cuando me golpearon, después que me golpearon, yo no me rendí. Yo seguía buscando al Señor. Amen, hallelujah, because revival is vital. Porque déjame decirte, avivamiento es fuego. Amen. Hallelujah. We must have revival in our life. Amen. Hallelujah. It doesn't matter what circumstances that we are in. Amén. Necesitamos avivamiento en nuestras vidas. No importa qué situación nos encontramos. Oh, hallelujah. It's just like this lady, hallelujah, when she began to touch the garment, hallelujah, of Jesus, something happened. Así como esta mujer que tocó el borde del manto del Señor Jesucristo, algo sucedió. Because she knew that revive is vital. Porque ella sabía que ese avivamiento es fuego. Amen. Hallelujah. I continued to serve God. I began to start praying. I didn't know how to pray in the beginning. Yo continuaba sirviendo al Señor, pero déjame decirte, yo no sabía cómo orar en el principio. As a Buddhist, we will go to the Buddhist temple. We will put the joss there. Como budista, siempre íbamos al templo de Buda y pusimos nuestros materiales, cositas. But when they said Jesus, I didn't know how to pray because I was praying, but I could not see Jesus. Y cuando dijeron Jesús, yo no sabía cómo hacer las oraciones porque yo estaba orando, pero no podía ver al Señor Jesucristo. Amen. Hallelujah. But I continued to search for him, Pero seguía mi búsqueda para el Señor Jesucristo. So I began to pray. I said, Jesus, help me. Y empecé a orar, Jesús, ayúdame. I don't want to be in the prison for the next 8 years. Yo no quiero continuar y cumplir con estos 8 años en el prisión. Let me out here in 6 months and I will serve you. Quítame de este lugar en 6 meses y te prometo te voy a servir. Oh, I began to rely on him. Hallelujah. Every week I look forward to the service. Y yo puse toda mi confianza en el Señor y cada semana estaba esperando por esos servicios en la prisión. Oh, I began to read the word of God. Hallelujah. I began to start praying. I said, Jesus, let me out here in 6 months. Y empecé a leer la palabra de Dios y cada vez que leía la palabra de Dios, yo empecé a orar al Señor, Jesús, sácame de este lugar en 6 meses. Oh, hallelujah. In 5 months and 29 days, they came to my prison door and they began to knock on the door.
En 5 meses y 29 días vinieron a mi cárcel, a la cárcel donde estaba yo, y empezaron a tocar mi puerta. And they say the superintendent of the prison want to see you. Y me dijeron, el supervisor del prisión te quiere hablar contigo. Amen. Amen. I didn't like it when I went to the superintendent's office and he looked at me. He said, tomorrow you will be released. Y cuando fui a la oficina del jefe, él me miró y me dijo, mañana tú vas a salir de este lugar. Oh, I didn't believe him because sometimes they tell you lie to get any other information. Y yo no lo podía creer porque a veces te mienten para recibir más información de ti. And finally he sent me back to the cell and locked me up. Y por causa de eso me tiró en el cárcel de nuevo. But the next morning at 7 o'clock, the guard came and began to knock my door and open the door. La próxima mañana el oficial vino a mi cuarto y empezó a tocar la puerta de nuevo y abrió mi puerta. I thought he was going to serve me breakfast. He said, no, that this morning that you are leaving, take all your personal belongings. Y yo pensé que me estaba llevando a desayuno, pero me dijo, no, eso no es. Tienes que recoger todas tus cosas, vas a salir de este lugar. Oh, at that very moment, I refused to believe him. How can that I'm released? Y por causa del temor en ese momento, yo no podía creer que me iban a dejar ir. Y me quedé ahí sorprendido. I even refused to leave the room. Y yo no quería salir de la cárcel. And finally he convinced me. I took a little bit of my possession and left with him. Y finalmente me convenció de ir con él y yo fui con él. Amen, hallelujah. But when I reached the superintendent's office, he looked at me, he threw the piece of paper down. It was the release paper I need to sign. Y cuando llegué a la oficina del jefe, él me vio y tiró el papel, que era el papel que me daba el derecho de salir de ese lugar. Oh, when I picked up the piece of paper, because I signed the first 3 times, I knew it was a release paper. I began to sign the piece of paper and give it back to him. Y yo levanté ese papel del piso porque yo sabía qué era. Y yo empecé a firmar ese papel y se lo dio. Amen, hallelujah. And he returned me back my ID, and he stood up and took out his master key and opened out 13 meter gate and let me out of the prison. Y sacó mi identificación y sacó las llaves del prisión y empezó a abrir la puerta para que yo podía salir. Oh, when he reached the last door, it was 35 feet high when he began to push the gate and he said, go and don't come back. Y mientras que estábamos saliendo de la prisión, teníamos que pasar por muchas puertas. Llegamos a la puerta 13 y era una puerta bien grande, hermanos. Y cuando lo empujó, lo abrió, dijo, sal de este lugar y nunca vuelves. Oh, when I stood outside the door, when I stood outside the prison, suddenly it dawned on me, I'm free. Y cuando yo estaba parado afuera de la prisión, de repente me vino a mí mismo y dije, oh my God, estoy libre. Oh, hallelujah, that I have been set free in 6 months instead of 8 years. Reconocí que salí de la prisión en 6 meses en vez de 8 años. Oh, hallelujah, hallelujah. That very moment, that very morning, I took a taxi right away and went to church. Y inmediatamente en esa mañana encontré un taxi cab y me llevó inmediatamente a la iglesia. Hallelujah. That's why I went. It wasn't even a church building. It was the Wallabies resident. Ahí es donde yo fui. Yo no sabía que no era una iglesia. Era la casa del hermano Willoughby y su esposa. Oh, it was only 8 o'clock in the morning when I saw that. I
thought, whoa, just a restaurant. I found the doorbell. I began to press, ding dong. Y déjame decirte, era muy temprano en la mañana cuando encontré esa casa, pero yo fui a esa casa, a esa puerta, y empecé a tocar y sonar. And Brother Wallaby came to the gate, came to the door. When he saw me, his face turned pale. Y de repente el hermano Willoughby vino a la puerta y cuando me vio, se pareció como que vio estaba pálido. Because Tuesday he taught me a Bible study. He heard that nothing that I was coming out. But Thursday morning I was outside his house. Porque el martes cuando estaba enseñando el estudio bíblico en el prisión, él no sabía lo que estaba pasando y estaba pensando, hey, sabía que él debería de estar ahí por 8 años. ¿Por qué está en mi casa? So he thought, oh no, this prisoner has escaped from the prison. He's coming to look for help. Oh, I'm in trouble. Y estaba pensando, oh no, este prisionero escapó del prisión y vino a mí por ayuda. ¿Qué voy a hacer? Oh, he has the key on his hand, but he could not unlock the door for me to come in. El hermano Willoughby tenía las llaves en su mano, pero no podía abrir la puerta para que yo entrara. Finally, it dawned on me, I realized that I began to pull out my ID. I began to show him my ID. Then he realized that I had been set free. Y cuando reconocí lo que estaba sucediendo, inmediatamente saqué mi identificación y empecé a decirle todo lo que sucedió conmigo. And finally, he opened the door and let me into his house. Cuando oyó que yo estaba libre de la prisión, inmediatamente abrió la puerta y me dejó entrar en su cuarto, en su casa. Hallelujah. Then he started asking me, I began to tell him what happened to me. Cuando me preguntó, yo empecé a decirle todo lo que sucedió conmigo. And that was in May 18, 1992. Eso era en mayo, el 18 de mayo en 1992. Hallelujah, amen. I have been set free. Hallelujah, I have been free indeed. Aleluya, reconocí que era libre, completamente libre. Oh, for 22 years I was a heroin addict. I was bound by heroin day and night. 22 años era esclavo a las drogas. 22 años, día y noche esclavo. Oh, praise God. And that very day I have been set free. Hallelujah. That I don't have to serve the heroin anymore. But now I can serve the Almighty God. Alabado sea Dios porque ahora reconocí ese día que ahora no tenía que ser esclavo, ahora podía servir a nuestro Dios por el resto de mi vida. Amen. Hallelujah. And in closing, hallelujah, I want to take you to the book of Acts chapter 3 verse 6. Y déjame llevarte al libro de Hechos, capítulo 3. Amen. Acts chapter 3 verse 6, it says, then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. But in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise and walk. Y la palabra dice en Hechos 3 y 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amen. That man has been lame, hallelujah, sitting, hallelujah, at the temple gate, hallelujah, for day and night, snow or storm, amen. He's been sitting there. Ese hombre estaba sentado en el templo día y noche. Por años estaba sentado ahí. Amen. And when Peter began, hallelujah, lock eyes with him, hallelujah, went forward and lift up his right hand, hallelujah, and calling upon the name of Jesus Christ of Nazareth. Y cuando, y dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Amen. The Bible says, hallelujah, immediately he received strength on his ankle bone. La palabra dice que al momento se afirmaron los pies y los tobillos.
And not only, hallelujah, he stood out, he began to start leaping and walking, amen, into the temple. Y dice la palabra que cuando se levantó, empezó a saltar y puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Amen, hallelujah. That this same man will revive at that very moment. Lo que sucedió es que este hombre estaba renovado en ese momento. Amen. At this unprecedented time of this coronavirus today. En estos tiempos peligrosos que estamos viviendo con el coronavirus hoy. Some of us has lost jobs. Some of us has lost our loved ones, friends, or relatives. Algunos de nosotros hemos perdido nuestros trabajos. Algunos perdieron sus familiares o sus amigos en el trabajo. But today I have a message for you, hallelujah, that continue to have revived in your life. Pero tengo un mensaje para todos ustedes este día. Tienes que continuar experimentando avivamiento, ser renovado diariamente en tu vida. I want to let you know that this coronavirus is just only temporary. Amen. It's going to be passed away. Déjame decirte que esto es temporal, lo que está pasando con el coronavirus. Uno de estos días, esto también se va a pasar. Amen. Hallelujah. Because revival is ahead of us. Porque avivamiento está llegando a nosotros. Hallelujah. We want to focus our eyes on Jesus. Tenemos que enfocar nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Amen. Hallelujah. We can come together, hallelujah, and rebuke the coronavirus in the name of Jesus. Go away and never come back. Podemos juntarnos en el nombre de Jesús y orar en el nombre de Jesús. Sal fuera coronavirus y nunca vuelves a este lugar. Amen. Hallelujah. That I have been set free the last 28 years. Y podemos decir, déjame decirte, por 28 años he sido libre de esas cosas, 28 años. Amen. I don't have to get up every morning to look for heroin. Amen. I don't have to. That I can get up every morning to look for Jesus. Ya no tengo que levantarme buscando la heroína. Ahora me puedo levantar buscando al Señor Jesucristo. Amen. Hallelujah. Brother and sister, I want to let you know, revival is the key. Hermano, hermana, déjame decirte esta noche, avivamiento es la clave, hermanos. Amen. Hallelujah. We must have revival in our personal life. Necesitamos avivamiento en nuestras vidas personal. Amen. Hallelujah. Our family must have revival in us. Nuestra familia necesita avivamiento. Amen. Our church must have revival. Nuestra iglesia necesita avivamiento. Hallelujah. Because there is so many people out there, hallelujah, at this hour looking for Jesus. Porque hay multitud de gente en este mundo buscando al Señor Jesucristo. Amen. They could not come to church now. Amen. We can pick up the phone. We can text them today. Hallelujah. That we have this coming Sunday, tomorrow. We have service. We have this, hallelujah, coming this Wednesday. We have service. We can invite them and watch the service. Ahora tenemos la oportunidad de invitarlos a ver las transmisiones de nuestros servicios y invitarlos a nuestros cultos en los domingos. Amen. They could not come to church. Amen. But we can bring church into their home now. Puede ser que no pueden venir a la iglesia, pero ahora tenemos la oportunidad de traer la iglesia a ellos. Amen. That we can see somebody, hallelujah, that has lost their life. Amen. Hallelujah. That they come to Jesus and surrender themselves. Para que podamos ver las personas que se han perdido, hermanos, en este mundo y que pueden venir y encontrar la vida en el Señor Jesucristo. Oh, can you imagine that the lady who was sick for 12 years, when she touched the hand of Jesus, hallelujah, something happened to her. Trata de imaginar, hermanos, lo que sucedió con esa mujer. 12 años tenía esa enfermedad y cuando tocó el borde del manto del Señor Jesucristo, algo sucedió en ella. Oh, she has regained life.
One more time, brother. Has regained life. Obtenió su vida. Oh, hallelujah. Praise God. Amen. That we must, hallelujah. Amen. Revival is vital. Gloria a Dios, tenemos que reconocer que avivamiento es fuego. Amen. Amen. And I would like to pray for you today. Amen. Before we go. Amén. Y quiero orar. El avivamiento es vital, hermanos. Quiero orar por ustedes esta noche. Dear Lord and Savior, hallelujah. We thank you, Lord, for this Salvador, opportunity, oh God. te damos Hallelujah. gracias, Señor, por We todo. pray, God, hallelujah, Lord. Oramos, let Señor, our individual life, let our family en nuestras life vidas be revival, individualmente. God. Let the revival come Que into avivamiento our, puede venir hallelujah, that we can go forth, y hallelujah, cambiar nuestras touching vidas your para que word, podamos God, continuar reaching out to people in our y neighborhood. tocar a otras personas en nuestro mundo. So God, hallelujah, we ask you, oh God, hallelujah, that your Holy Ghost will saturate us. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo puede saturar nuestros hogares Of Nazareth. y tocar nuestros hogares en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amen, amen, amen. Praise God. Amen. Amén. It is Gloria a an Dios. honor to be here with you, amen, in the service. Ha sido un gran honor estar aquí con ustedes en su servicio, en esta transmisión. Amen. In Jesus' name. Amén, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Amén. Thank you, brother, for sharing that word with our church. Yo sé que alguien ha recibido algo de este mensaje. Yo sé que alguien podía sentir la unción del Espíritu Santo sobre el hermano Sea. I know that somebody could feel the anointing over your ministry, brother. And I know that somebody was changed by this testimony here tonight. Thank you so much for being with us. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Y ojalá que lo podemos invitar de nuevo cuando todo esto se termina. And hopefully we can invite you in the future when all of this is over. Amen. Thank you. Bueno, hermanos, esto va a concluir nuestra transmisión de esta noche. Gracias por estar conectado con nosotros. No se olvide, hermano, de que avivamiento es fuego y avivamiento es vital para cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos tenemos que continuar buscando al Señor diariamente. No tienes que vivir como esclavo. Como dijo el hermano, él dejó todo eso. Ahora cuando se levanta, no busca las drogas, no busca esos vicios que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas. No buscas lo que siempre tu carne quiere obtener. Ahora, hermanos, por el poder del Espíritu Santo, usted se puede levantar en la mañana y buscar al Señor Jesucristo para vivir de nuevo. Avivamiento es para ti y es lo que necesitamos. Gracias por estar conectado con nosotros en esta noche. Monte de Sion está orando por ustedes, hermanos. Y no se olviden que este domingo vamos a volver a la casa de Dios, al santuario. Vamos a tener un tiempo poderoso en el Señor. Vamos a celebrar bajo el mismo techo. Hermanos, este domingo va a ser glorioso. No se lo pierde en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Gloria a Dios. We'll see you soon. Amen. God bless you. We'll see you soon. Amen.